placer estar aquí. Muchísimas gracias a la organización. Veo muchísimas caras amigas y es un placer, pues la verdad, compartir las reflexiones que queremos trasladar en esta media hora, menos, 20 poco minutos. Y hay muchas cosas a contar y a ver si conseguimos pues trasladarlas adecuadamente. Ya digo, muchísimas gracias por la invitación. Además, yo personalmente es un entorno en el que me siento muy a gusto, pues porque tuve la suerte, el placer de dirigir National Geographic en España durante 2 años y medio y participar en otras actividades en RBA, de manera que para mí es como estar un poco en casa. Yo, en cambio, no soy periodista, yo soy la intrusa del día y me dedico al procesamiento del lenguaje natural, a la lingüística computacional, a la inteligencia artificial desde el punto de vista del lenguaje. Y bueno, yo creo que vamos a empezar, ¿no? Sí, hemos preparado una charla para compartir ideas con todos vosotros, dividida como en tres puntos, ¿no? Por un lado, ¿para qué usamos la inteligencia artificial? Luego veremos en qué nos está complicando la vida y luego en cómo nos cambia o qué podemos hacer pues, para que retomemos un poco el control de todo esto, ¿no? En primer lugar, ¿para qué usamos la inteligencia artificial, ¿no? No sé si quieres introducirlo. Sí, ¿para qué usamos la IA, ¿no? Vamos a empezar simplemente por un punto de vista práctico, de casos de uso, de cosas que ya se están haciendo y quizá 3 de los casos más conocidos o más bonitos que hemos visto y que queríamos contaros. Este primer caso, yo lo suelo poner como ejemplo de un caso de uso de inteligencia artificial muy bueno, muy bien construido, muy bien acotado, seguramente lo conocéis. En julio de 2023, hace ya 1 año y medio, Televisión Española decidió automatizar la cobertura electoral de los pueblos pequeños, es decir, de los municipios en España de menos de 1.000 habitantes, que en España son más de 5.000. No llegaban a hacer una cobertura periodística humana o tradicional de estos lugares y lo que hicieron fue, a partir de la tabla de datos en la que se condensan los resultados de las elecciones en los distintos lugares, hacer que la inteligencia artificial redactase un párrafo. Porque las personas no van a ir a una tabla de datos a ver qué ha pasado en su pueblo, ¿no? Las personas quieren leer, siguen queriendo leer. Crear este parrafito que lo estáis viendo aquí, un parrafito como este, es un párrafo muy sencillo. Lo único que dice es que con el escrutinio al 100%, en tal fecha, la fuerza más votada en este municipio pues, ha sido tal, con tantos votos, que ocupa tanto porcentaje y el resto de fuerzas detrás con los porcentajes correspondientes, ¿no? Muchas veces me dicen, pero es que no te dice quién va a gobernar, los pactos. No, claro que no. Porque eso sí es un ejercicio periodístico, de hipótesis. Esto es un ejercicio de redacción de contenidos a partir de una tabla de datos, nada más. No se mete en ningún jardín, no corre ningún riesgo y, sin embargo, llena un agujero, ¿no? Cumple una función, hace algo que es útil y que es práctico, ¿no? Entonces, aquí, bueno, además estas noticias que se generaron, que fueron más de 70.000, se podía acceder por voz a través de Alexa y había 3 voces sintéticas diferentes que te contaban también lo que había ocurrido con las elecciones en tu pueblo. Yo lo pongo de ejemplo porque es un caso de uso muy bien acotado, ¿no? Muy concreto, se ha llevado además varios premios de impacto social y me parece que es un buen ejemplo. Sí, otro caso. En general, los usos de la inteligencia artificial, ahora llevamos 2 años desde el lanzamiento de ChatGPT, ¿no? Y han sido 2 años pues, que se ha hablado muchísimo del tema, parece que el mundo se acababa, luego el mundo no se acababa, luego no han cambiado tantas cosas, cada medio pues, o cada empresa pues, lo está aplicando en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y sobre todo, quizá en estos primeros 2 años donde se está aplicando, parece que ahora empieza a haber un cierto consenso, se está aplicando buscando optimizar operaciones, reducir tiempos para determinadas cosas, ser más eficaces en algunas tareas que implican mucho tiempo para el periodista, ¿no? O también para a veces presentar contenidos en formatos nuevos. Este es un caso, por ejemplo, Clarín ha desarrollado una herramienta, se llama Walter, que te presenta de manera automática un resumen de cada noticia y, por si no quieres leerla entera o si quieres introducirte y luego ampliar. Y después te presenta varias formas también de elementos destacados de esa noticia de manera automática, qué datos se incluyen, un formato de preguntas y respuestas de esa misma información, un glosario de los temas utilizados, etcétera, ¿no? Bueno, son usos que ya veremos si se consolidan, si no, si tienen sentido. Esto se hace también para observar el comportamiento de la audiencia y comprobar pues, cómo acepta
estos formatos. A mí de este caso me gusta mucho el punteo, que es la primera opción de formato, que es la información en orden cronológico, en una serie de listas de bullets, de todo lo que está contando esa noticia. Pues en concreto, esto no era un ejemplo de Israel y Palestina, y sí que en el punteo te ordena la información de manera cronológica para que entiendas, ¿no? Si llegaras a esa noticia sin saber nada, ¿cómo entenderías la información ordenada? Y luego me gusta mucho también la tabla de datos, la verdad, que coge todos los datos cuantitativos que haya en la noticia y los organiza en una tabla. Seguimos, ¿no? Y si quieres, sí, el tercer caso. Y el tercer caso es el del Washington Post, el Ask the Post AI, no sé si lo habéis visto. Lo que han hecho es crear un buscador dentro de sus contenidos. Es decir, un buscador al que tú le preguntas por cualquier cosa y solamente te responde con contenidos de The Washington Post. Yo le pregunté, muy en la época, ¿puedes ayudarme a preparar una cena de acción de gracias? Y efectivamente me sacó 5 o 6 recetas que son contenido del Washington Post. Lo que han pensado es, bueno, si desde otros buscadores enriquecidos con IA se va a acceder a mis contenidos, yo también puedo tener un buscador enriquecido con IA en mi propia web. Es un poco la moraleja de este caso. Esto nos lleva un poco al segundo elemento que queríamos comentar, ¿no? Que es cómo por cerrar el punto anterior, cómo las búsquedas van a cambiar o están cambiando. Se verá en qué medida o hasta dónde están cambiando, ¿no? Porque eso también a veces... a mí siempre me gusta reflexionar que las cosas hay que tomárselas con calma, que los cambios no suceden de la noche a la mañana, que no todo el mundo cambia su manera de funcionar de un día para otro, ¿no? Y yo creo que le queda todavía mucho recorrido a la búsqueda tradicional de los buscadores y ya veremos en las búsquedas generativas, digamos, pues cómo funcionan y cómo nos afectan. Sí, yo creo que va a haber una convivencia de la búsqueda tradicional con la búsqueda generativa, que es que en lugar de tener una lista de links, tenemos un párrafo que da respuesta a lo que estábamos buscando, de forma que ya no hacemos clic en ningún sitio, ¿no? Que es el gran fantasma, lo que asusta mucho ahora mismo, que no haya clics. El segundo ámbito que queríamos comentar es en qué nos complica la vida, ¿no? Y de hecho, en la mesa anterior pues ya se han comentado algunas cosas, ¿no? Sabemos que hay muchos medios de todo el mundo, sobre todo grandes medios, que ya han firmado acuerdos para el uso de sus contenidos pues, con OpenAI, pero también conocemos el caso del New York Times y de algún otro medio que ha denunciado a Microsoft y a OpenAI por entender que vulneran sus derechos al haber utilizado miles y miles de artículos para entrenar a su herramienta, ¿no? Este caso está en los tribunales sin resolver y veremos cómo sucede, ¿no? Supongo que iremos viendo noticias al respecto. A mí lo que me parece interesante en cualquier caso es que esto ha puesto sobre la mesa de una manera muy clara algo que también habéis comentado anteriormente, ¿no? Que es el innegable valor de esos contenidos y que tienen un precio, evidentemente, para cualquiera que los quiera utilizar. Hay, ya digo, muchas empresas en esta sala, seguro que hay representantes de compañías que han firmado ya acuerdos con estas empresas, ¿no? Ya sea a nivel quizá internacional, pero es muy importante que exista un espacio regulado y de control y que sepamos qué se puede hacer, qué pueden hacer con nuestros contenidos. Ya digo, y al menos la batalla del New York Times pues ha servido, o creo que está sirviendo, para dejar muy claro que eso es innegociable, que hay un valor en eso, independientemente del resultado final. Es un caso paradigmático, es muy importante ver cómo se resuelve. Llevan un año, porque la denuncia es de diciembre del 23, llevamos un año ya persiguiendo esto. El New York Times en la demanda sostiene que sus contenidos son la segunda fuente de entrenamiento de GPT-4, solo después de la Wikipedia. Eso es mucho decir, si lo dicen es porque tienen alguna prueba. Han pasado 150 horas preguntándole al modelo sobre contenidos del New York Times para asegurarse de lo que estaban diciendo, pero de verdad que esto es difícil porque obtener cuál ha sido el corpus de entrenamiento de un modelo es como buscar una aguja en un pajar. Si no te lo dan, es muy difícil saberlo porque el modelo hace un centrifugado de todo y luego es muy difícil recuperar realmente esos contenidos. Sí. Sigo. Sí, exacto. También parece ser que accidentalmente OpenAI ha borrado, pues por lo que sea, ciertas pruebas potenciales en los datos de entrenamiento, o sea que aquí también hay movimientos de muchos tipos. ¿Cómo se defienden ellos? OpenAI lo que dice es que ellos
proporcionan un opt-out. Tú puedes negarte a que tus contenidos sirvan para entrenar, pero claro, eso lo dicen cuando GPT-4 ya lleva tiempo lanzado y ya los han usado para entrenar, ¿no? O sea, que tiene un poco de trampa. Y luego dicen que la regurgitación es un bug muy raro, es un error muy raro del modelo. Regurgitación significa que te devuelva un contenido del New York Times, por ejemplo, en este caso, tal cual. Normalmente los modelos no hacen esto, los modelos refunden contenido, pero que te lo saque tal cual, que te saque, digamos, el artículo exacto, puede ocurrir incluso alguna vez, con lo cual eso ya sí que entramos en terreno del plagio clásico y allí no habría duda, ¿no? Entonces, ahí en esa batalla es donde están. Y luego una cosa que dicen desde OpenAI es que limitar los datos de entrenamiento a libros de dominio público y imágenes que están creadas hace más de un siglo, que son las que están libres de derechos, sería un experimento interesante, pero no proporcionaría la IA que ahora mismo necesitan los ciudadanos. Ese es su gran argumento. ¿Vale? El argumento con el que ellos se defienden. Bueno. Hay que ver qué pasa con esto. Sí que es verdad que ha habido medios más pequeños. El New York Times es un medio muy grande, es un gigante contra otro. Un gigante contra dos, porque aquí también va Microsoft en la denuncia. Pero es verdad que hay editores más pequeños que también han denunciado y que de momento la jueza ha fallado en contra de los medios y a favor de OpenAI porque dice que no ve claro el perjuicio. Es un precedente muy pequeño, ¿eh? O sea, son medios muy pequeños y hay que ver qué pasa realmente con el New York Times, que es donde está la gran creo que batalla. Es el caso realmente relevante. Pero bueno, están pasando muchas cosas y como decíamos, en la mesa anterior se decía, ahora sabemos que fue un error hacer tal cosa, ¿no? Pero porque estamos en el a posteriori. Es muy difícil desde este momento saber cuál es la manera correcta de hacer o cómo se van a resolver las cosas. Luego, el otro gran problema con el que Bueno, hemos comentado ya lo de los pactos, Sí. que hay muchos grupos que realmente han ya establecido pactos, acuerdos económicos con estas empresas, también para experimentar y conocer qué se puede hacer, qué tipo de productos se puede hacer, ¿no? El otro hablamos de que nos complica la vida, ¿no? Hemos hablado ya de un tema, el otro gran elemento es el de la desinformación. Sí, aquí tenemos dos ejemplos que hemos visto en estos tiempos con la Dana. Esto es un vídeo creado con IA, este de aquí, en el que se ve cómo se bombardea la tormenta para que caiga exactamente en Valencia el día, como si fuese algo orquestado, ¿no? Claro que ese vídeo se puede producir, es muy fácil hacer vídeos con IA, y en concreto este vídeo de nubes borrosas y cosas que suben y bajan, pues es muy fácil, ¿no? de crear. A mí lo que me preocupa es pues, lo que decimos siempre de que el objetivo de la desinformación no es que te creas la desinformación, sino que ya no te creas nada. Eso es bastante grave porque además este tipo de vídeos van muy enfocados a dinamitar la confianza de la sociedad en la ciencia, que es una de las cosas que más nos podría preocupar, ¿no? Y aquí habrá mucha gente que haga revistas de ciencia. Van destinados a eso. Y luego tenemos los de imágenes estáticas, que quizá nosotros que estamos más familiarizados con las imágenes creadas con IA podemos ver algo raro en este bebé, ¿no? Pero esta historia de un bebé que fue rescatado después de 4 días se viralizó muchísimo y era mentira, y se viraliza con más fuerza porque lleva una imagen creada con inteligencia artificial en unos segundos, ¿no? Aquí yo creo que lo importante es conseguir crear en la sociedad y en las audiencias esa latencia de antes de compartir algo y antes de asustarme, antes de generar ninguna emoción a un contenido, tengo que pensar que podría ser falso, ¿no? Y eso creo que va a costar mucho. Muy bien, y finalmente la tercera parte... Me quedaba una cosa, es que es un caso que es curioso, porque es un caso en un proceso electoral, ¿sabéis? Este tira y afloja que han tenido Trump y Taylor Swift durante todo el proceso de campaña. Es interesante porque Taylor Swift ya dijo desde el primer momento que ella iba a votar a Kamala Harris, pero cuando se cancela el concierto de Taylor Swift en Viena por una amenaza de atentado, el equipo de Trump crea la narrativa de que las seguidoras de Taylor Swift van a votar a Trump para que este tipo de cosas no ocurran, que es una narrativa que es falsa, pero es coherente. Y a nuestro cerebro le gusta mucho la coherencia. A partir de ahí, el equipo de campaña de Trump crea estas camisetas, estas imágenes de chicas con camisetas que pone Swifties for Trump, que son falsas. Pero a partir de estas imágenes se generan las camisetas reales. Se producen las camisetas reales de Swifties for Trump que podéis encontrar en Etsy por 38 euros. Muy bien. Y la parte ya final que queremos explicar esta mañana es cómo nos cambia, ¿no?, en la práctica, o cómo nos puede cambiar, porque también se mencionaba, la IA generativa tiene 2 años de vida, tiene un largo camino por recorrer, ¿no? Y no ha pasado todo ya, ni muchísimo menos. De hecho,
quizá con el tiempo veremos que ha pasado todavía poca cosa, ¿no? Pero vemos ahí dos ámbitos que queríamos comentar, ¿no? Por un lado... Sí, yo aquí no tengo visual, entonces he dejado una imagen creada por Blinkshot, que por cierto no sé si lo habéis probado. Blinkshot es una herramienta de generación de imagen que según vas cambiando el prompt te genera la imagen en tiempo real. Es muy interesante y os animo a que la probéis. Y le he preguntado simplemente un periodista en el año 2100 y esto es lo que ha creado. Y a mí me parece importante señalar que el periodista está en la calle. Está lleno de cacharros, pero está en la calle y eso es bonito, ¿no? O sea, por un lado, yo creo que pueden pasar, o hay dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, estas, como ya sucedió también pues cuando apareció Internet o aparecieron las redes sociales, ¿no? Hay una parte de conocimiento de las herramientas que es importante que los periodistas, que los medios conozcan, faciliten, porque es la única manera real de poderles sacar partido, ¿no? Se habla mucho... Y es una de las grandes recomendaciones que se hace a los medios en general, que experimenten, ¿no? Hace unos días The Telegraph explicaba, por ejemplo, que durante un año va a estar probando una herramienta al mes de inteligencia artificial para ver qué tal. Quizá no sirve ninguna, quizá de las 12, pues una o dos sí tienen un uso interesante, ¿no? Por tanto, hay una parte de formación, ¿no? Porque si no es hablar por hablar un poquito, ¿no? Si no probamos cosas, si no vemos para qué nos sirve algo, qué tiempo nos ahorramos con esto, qué mayor eficacia, etcétera, ¿no? Pero luego hay otra parte que a mí me parece que yo quiero trasladar con la mayor vehemencia de la que sea posible, ¿no? Que es una reflexión que ya hace mucho tiempo que le voy dando vueltas a todo esto, ¿no? Y es que al final del día, bueno, yo, si no sabéis, tengo 2 libros publicados. Uno era sobre el New York Times y cómo el New York Times hizo toda su transformación digital durante décadas, ¿no? Y el elemento central era esa transformación digital. Pero al final del proceso, yo explico, uno se da cuenta que durante años han cambiado muchas cosas. Ha cambiado la manera de trabajar de los periodistas, ha cambiado cómo se relacionan con las fuentes, ha cambiado cómo la gente consulta la información, ha cambiado cómo el modelo de negocio. Pues el New York Times ahora vive básicamente, fuente fundamental de ingresos, de las suscripciones digitales. Han cambiado un montón de cosas. ¿Qué no ha cambiado? Sigue siendo el New York Times, sigue siendo un medio que hace una información súper diferencial, súper valiosa, ¿no? Con nuevas herramientas, sí, pero haciendo lo mismo que lleva muchas décadas haciendo. Y creo, o al menos yo así lo veo, que esa es un poco la clave de lo que va a suceder a partir de ahora. Se ha hablado en la magnífica introducción y presentación de Andrés, ¿no? Del valor de las marcas, de la conexión con la audiencia que hay, de la fuerza y la confianza que la gente tiene en nuestras marcas, ¿no? Y me parece que eso es lo esencial que siga sucediendo. Ya podemos utilizar las herramientas que queramos para optimizar nuestros trabajos. La parte esencial va a seguir si somos capaces de seguir haciendo contenidos, periodismo, que llegue a la gente, que sea diferencial. Yo estoy convencidísimo de que las empresas que van a sobrevivir, no solo a sobrevivir, que van a tener éxito en el futuro entre los medios, van a ser las que sean capaces de seguir haciendo ese periodismo diferencial, que es un periodismo humano, con toda la asistencia que queramos de herramientas, pero un periodismo humano, de salir a la calle, de hablar con las fuentes, de entender lo que le preocupa a la gente, de saberlo explicar, de hacerlo de manera interesante. Y ya digo, toda la ayuda que queramos de la inteligencia artificial, pero aportando ese valor humano, ¿no? Yo hay una idea que el otro día se me ocurría, digo, cuando empezamos con el mundo digital, ¿no? Uno de los efectos que sucedió es que muchas informaciones se hacían desde la redacción, desde delante del ordenador. Mucha gente ya no salía a la calle porque tenías acceso a muchas fuentes, ¿no? Bueno, y eso no fue positivo para el periodismo, en absoluto. De hecho, ya digo, los medios que están teniendo éxito son los que siguen haciendo un trabajo periodístico auténtico y saliendo a la calle, ¿no? Que no sea ahora, ya no solo que no salimos a la calle para hacer noticias, sino que ya no las hacen ni los periodistas, ¿no? Sino que lo hace una máquina de manera automática y en todas partes igual, porque al final el tipo de consulta que haga un medio u otro a la inteligencia artificial para un tema determinado va a dar un resultado muy parecido, ¿no? Con lo cual,
ya digo, yo si tuviese que lanzar un mensaje que daros es, conozcamos todo lo que podamos de la inteligencia artificial, dominemos las herramientas, aprendamos todo lo posible, facilitemos a nuestros equipos todos los temas posibles, que no solo son para redacción, también para negocio, para conocimiento de los usuarios, etcétera. Pero no olvidemos jamás de los jamases cuál es nuestra tarea fundamental, cuál es nuestra misión diferencial y por qué la gente nos va a valorar, nos valora ahora y nos va a seguir valorando. Mi alegato va mucho también en esa línea y a mí me gustaría como que se entendiera que la inteligencia artificial se pelea desde dentro. Es decir, es un asunto tan complejo, o sea, ni es todo bueno ni es todo malo. Tiene mucho muy bueno y mucho muy malo, igual que Internet, igual que el fuego, igual que cualquier otro avance que podamos pensar, ¿no? Es como decir que Internet lo ha traído. El otro día alguien me decía, la inteligencia artificial nos va a traer más mal que bien. Es como decir que Internet nos ha traído más mal que bien. Pues es que nos ha traído un cambio tal que no podemos medirlo en esos términos, ¿no? Entonces, es una revolución y es una cultura nueva, y lo vamos a ver luego con Pablo, que esto tiene algo de cultura también. Hay una nueva cultura en torno a la IA. Y se pelea desde dentro porque si no lo hacemos así, no estamos entendiendo lo suficiente. Es decir, para el New York Times llegar a demandar a OpenAI tiene que entender muy bien cuál es el problema y cuál es el conflicto, ¿no? Y tiene que entender muchos aspectos técnicos. Si le damos la espalda a la inteligencia artificial, precisamente porque queremos hacer las cosas bien y no, esto yo no lo quiero ni ver porque es una cosa horrible, si hacemos eso, van a seguir haciendo tecnología los de siempre. Y no vamos a ser sujetos activos en la tecnología, que es lo que deberíamos ser para poder defender contenidos, para poder defender derechos, para poder defender modelos de negocio. Hay que estar muy dentro, hay que leer mucho, hay que entender mucho y esa es la manera de pelear en esta batalla, porque es una batalla tan compleja que no se pelea desde fuera. Y ya está.